En el firmamento de las grandes estrellas, pocas han brillado con la intensidad inmortal de Lola Flores. Conocida como la Faraona, no fue simplemente una cantante, bailaora o actriz. Fue un huracán de pura emoción, una fuerza de la naturaleza que se apoderó de cada escenario y cada plató que pisó en España y América Latina. Su nombre es un eco de arte puro, de pasión desatada y de una personalidad tan arrolladora que desafió todas las convenciones de su tiempo. Lola no actuaba, se desangraba en cada canción, en cada baile, en cada diálogo, con una intensidad que traspasaba la pantalla y se clavaba directamente en el alma del espectador. Su legado cinematográfico, con más de 35 películas, la inmortalizó como el rostro del folclore andaluz y una figura esencial de la época de oro del cine mexicano. Títulos emblemáticos como Ay, pena, penita, pena y La Faraona no solo la catapultaron a la fama mundial, sino que se convirtieron en la banda sonora de toda una generación, consolidando su estatus de mito viviente. Pero detrás de esa deslumbrante imagen pública, de esa mujer de bata de cola y carácter de fuego, existía una vida privada tan tormentosa y fascinante como sus interpretaciones. Los lados ocultos de su existencia están tejidos con hilos de amores prohibidos, relaciones turbulentas y escándalos monumentales que sacudieron los cimientos de la opinión pública. Con una valentía insólita, se atrevió a hablar de temas tabú en la España conservadora, desde la violencia en el hogar hasta las infidelidades, viviendo siempre al borde del abismo, sin importarle jamás el qué dirán. Desde sus romances legendarios y conflictivos hasta sus célebres problemas con Hacienda, que la llevaron a lanzar un ruego desesperado a sus seguidores en un gesto sin precedentes, Lola Flores vivió sin red, convirtiendo su propia vida en el mayor de los espectáculos. Momentos imprevistos cimentaron su leyenda, despertando una fascinación sin fin. La pérdida de un valioso pendiente en mitad de una actuación en directo se transformó en un instante icónico de la televisión española, una anécdota que encapsula su arrolladora espontaneidad. Su grito de «Si me queréis», irse, en la tumultuosa boda de su hija. Lolita resuena todavía hoy como el eco de un temperamento libre e indomable. Alguna vez estuvieron en la cima, pero ¿dónde están ahora? Esta pregunta, que a menudo nos hacemos sobre las glorias del pasado, encuentra en Lola Flores una respuesta única. Aunque nos dejó físicamente en 1995, su espíritu sigue aquí, más vivo que nunca. Su arte perdura y su influencia inspira a nuevas generaciones que ven en ella el modelo de una mujer hecha a sí misma, que surgió de la humildad para conquistar el mundo. Invitamos a toda la audiencia de Rastro de Historia a un viaje inolvidable al corazón de esta leyenda. Acompáñenos a desentrañar una vida llena de giros y turbulencias, a descubrir la verdad detrás del mito, la historia de María Dolores Flores Ruiz, la eterna faraona. Para entender el huracán artístico que fue Lola Flores, es imprescindible viajar a su génesis, a la tierra árida y apasionada que la vio nacer. El 21 de enero de 1923, en el número 45 de la calle Sol, en el barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera, cuna del flamenco más puro y visceral, llegaba al mundo María Dolores Flores Ruiz. No nació en una cuna de oro, ni en el seno de una familia de artistas consagrados. Nació en el corazón de la humildad, hija de Pedro Flores, un tabernero, y de Rosario Ruiz, una costurera. Su familia era trabajadora, gente de pueblo que luchaba por salir adelante en una Andalucía marcada por la pobreza y las tensiones que precedieron a la guerra civil. Desde su más tierna infancia, quedó claro que aquella niña de ojos negros y energía desbordante no era como las demás. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, la pequeña Lola encontraba su universo sobre las mesas de la taberna de su padre. Allí, con apenas unos años, improvisaba bailes y cantos para los parroquianos, quienes, entre vinos y charlas, quedaban hipnotizados por aquel torbellino en miniatura. No era técnica, era instinto, no era aprendido, era innato. Era lo que en Andalucía llaman el duende, esa fuerza misteriosa y arrolladora que emana de las entrañas y que no se puede explicar. Su infancia no fue de escuelas ni de libros. Su verdadera educación la recibió en la calle, escuchando los cantes de su barrio, absorbiendo el compás y el quejío de la tierra que la parió. Ella misma confesaría años más tarde que apenas sabía leer o escribir, pero que poseía una sabiduría mucho más profunda, la de la vida. Su llegada al arte no fue un golpe de suerte, sino una consecuencia inevitable de su naturaleza. Era una fuerza destinada a explotar.
y el modesto escenario de la taberna familiar pronto se le quedó pequeño. Con una determinación de hierro forjada en las carencias, comenzó a buscar oportunidades en los teatros y cafés de Jerez. Su ambición era un fuego que la consumía por dentro. Sabía, con una certeza casi mística, que había nacido para ser una estrella y no iba a permitir que la pobreza ni las convenciones sociales se interpusieran en su camino. Su carrera comenzó desde el peldaño más bajo, en espectáculos itinerantes y teatros de provincia, donde cada actuación era una batalla por la supervivencia, por un puñado de monedas y sobre todo, por el aplauso. El camino hacia la fama fue una odisea de dificultades extremas. En la España de la posguerra, un país devastado por el hambre y la represión, ser artista era una profesión de valientes. Lola conoció el frío de las pensiones baratas, el hambre que roía el estómago y la humillación de las puertas que se cerraban. Se trasladó a Sevilla y más tarde, con el coraje de quien no tiene nada que perder, dio el salto a la capital, Madrid, la ciudad que o te devoraba o te convertía en leyenda. Fue en esos años de lucha encarnizada donde se forjó su carácter indomable. Cada rechazo, cada dificultad, no hacían más que alimentar su determinación. Y entonces, en mitad de ese arduo camino, el destino, o quizás su propio talento magnético, puso en su vida a una figura clave: el cantaor Manolo Caracol. Él era ya una leyenda del flamenco, un artista de un genio inmenso y un temperamento igualmente volcánico. Cuando vio a aquella joven jerezana, reconoció en ella algo único, un animal escénico, un diamante en bruto con una capacidad de conectar con el público que nunca había visto. Juntos formaron una de las parejas artísticas más explosivas e importantes de la historia del folclore español. Su espectáculo, Zambra, fue un fenómeno sin precedentes. No era solo flamenco, era teatro, era drama, era la escenificación de una pasión desbordada que traspasaba las tablas. La química entre Lola y Caracol era eléctrica, una mezcla de arte y una tormentosa relación personal que el público intuía y que los convertía en el centro de todas las miradas. Su éxito fue atronador. Recorrieron España entera con las entradas agotadas, convirtiéndose en auténticos ídolos de masas. Para Lola, esta fue su verdadera escuela y su trampolín definitivo. Aprendió a dominar el escenario, a controlar cada gesto, cada mirada, a exprimir cada gota de emoción. Pero aquella alianza, tan fructífera en lo artístico, se convirtió en una jaula de oro. La relación con Caracol era posesiva y violenta, una tormenta de celos y pasiones que la consumía. Tras casi una década de éxito arrollador pero de tormento personal, Lola Flores tomó la decisión más difícil de su vida: romper artística y sentimentalmente con Manolo Caracol. Fue un salto al vacío. Muchos predijeron que, sin la protección de su mentor, su carrera se hundiría, pero se equivocaban. Aquella ruptura no fue su final, sino su verdadera liberación. Había sobrevivido a la pobreza, a la guerra y a un amor destructivo. Estaba lista para conquistar el mundo por sí misma, para demostrar que ella no era la pareja de nadie, sino Lola Flores, la faraona. El camino no había sido suerte, había sido una conquista forjada con sudor, lágrimas y un talento descomunal. Estaba a punto de comenzar la etapa más gloriosa de su vida. La ruptura con Manolo Caracol no fue el fin de un camino, sino el estallido de un Big Bang estelar llamado Lola Flores. Fue un salto al vacío que para cualquier otra artista habría significado el olvido, pero para ella fue la liberación definitiva. Libre de las cadenas artísticas y personales que la ataban, Lola se dispuso a construir su propio imperio, un imperio levantado no sobre los cimientos del flamenco puro, sino sobre el material del que están hechas las leyendas, un carisma arrollador y una personalidad magnética. El mundo estaba a punto de descubrir que el verdadero espectáculo no era la pareja, era ella. Su primer movimiento fue de una audacia monumental. A principios de los años 50, firmó un contrato faraónico con el productor Cesario González para su compañía, Suevia Films. No era un simple acuerdo para una película, era un contrato de exclusividad por varios años y cifras astronómicas que la convirtieron en la artista mejor pagada de España y una de las más cotizadas de Europa. Aquella firma no solo le proporcionó estabilidad económica, sino que le entregó la plataforma perfecta para moldear su propia marca. Cesario González no contrató a una actriz, invirtió en un fenómeno, y la inversión resultó ser la más rentable de su vida. Fue en la gran pantalla donde la faraona se hizo eterna.
Las películas que protagonizó en esta década dorada no eran meras obras cinematográficas, eran vehículos diseñados a la medida de su arrolladora presencia. Títulos como La niña de la venta, 1951, y Estrella de Sierra Morena, 1952, la consolidaron como la reina indiscutible del cine folclórico, pero fue con Ay, pena, penita, pena, 1953, basada en la célebre canción del trío Quintero, León y Quiroga, donde su estrella explotó a nivel internacional. En esta cinta, Lola no interpretaba a la gitana que sufre por amor. Ella era la gitana que sufre, que llora, que canta su dolor con un desgarro que traspasaba la pantalla. La película fue un éxito colosal en España, pero su impacto en México y toda América Latina fue un auténtico maremoto. El público latinoamericano, acostumbrado a sus propias divas, cayó rendido ante aquella fuerza española que cantaba las verdades del corazón. A partir de ahí, su carrera fue una sucesión imparable de éxitos. Películas como Morena Clara, 1954, o La hermana Alegría, 1955, demostraron su versatilidad, mostrando una faceta más cómica y pícara que el público adoraba. Sin embargo, fue en México donde su leyenda se agigantó y donde recibió el apodo que la definiría para siempre. En 1956 protagonizó La Faraona, una superproducción rodada en tierras aztecas que la elevaba a la categoría de deidad artística. El apodo, que aludía a su poderío escénico, a su porte de reina gitana y a su dominio absoluto sobre el público, se adhirió a ella como una segunda piel. En México se codeó con los más grandes, desde Agustín Lara, quien le profesaba una admiración sin límites, hasta gigantes del cine como Pedro Infante o Jorge Negrete. No era una artista española que iba de gira, era una reina que visitaba sus dominios. Pero la cima de su fama no se construyó solo a base de celuloide. Sus espectáculos en vivo eran acontecimientos nacionales. Cuando Lola Flores anunciaba temporada en un teatro, las entradas se agotaban en horas. No eran conciertos, eran misas paganas donde ella era la suma sacerdotisa. Aparecía en el escenario, envuelta en batas de cola kilométricas, y el tiempo se detenía. No tenía la voz más perfecta ni la técnica de baile más depurada, pero poseía algo infinitamente más poderoso: el duende. Se arrancaba a cantar y a bailar, improvisaba, hablaba con el público, se reía, lloraba, se enfadaba. Era un terremoto de emociones en estado puro. Su famosa frase, no canta, no baila, pero no se la pueden perder, no era una crítica, era la descripción más precisa de su genio. Era imposible apartar la mirada de ella. La gloria se tradujo en un reconocimiento popular sin parangón. Quizás no acumuló los grandes premios de la crítica cinematográfica, que a menudo miraba con cierto desdén el cine folclórico, pero recibió algo mucho más valioso: la adoración incondicional de millones de personas. La gente no iba a ver una película de Lola Flores, iba a ver a Lola. Su nombre en un cartel era garantía de éxito. Los premios que realmente importaban eran los discos de oro, las portadas de todas las revistas, los teatros abarrotados noche tras noche y un estatus de ícono popular que ninguna otra artista española ha logrado igualar. Era la banda sonora y el rostro de una España que intentaba dejar atrás el gris de la posguerra y soñaba con lentejuelas, pasión y taconeos. En la cima de su fama, Lola Flores no era una artista, era un símbolo nacional, un patrimonio del pueblo. Había llegado a lo más alto por derecho propio, y desde esa cumbre parecía invencible. Si la cima de la fama de Lola Flores fue un sol deslumbrante, su vida personal y pública estuvo perpetuamente acechada por tormentas eléctricas de una intensidad formidable. La misma pasión que la convertía en un ser magnético sobre el escenario era la que, fuera de él, la arrastraba a un torbellino de controversias y escándalos que estremecieron a la industria del entretenimiento y mantuvieron en vilo a toda España. Lola no conocía los términos medios, vivía en un estado de hipérbole emocional constante, y su existencia, por tanto, fue un campo de minas donde cada paso podía provocar una explosión. Las primeras tormentas, y quizás las más constantes, se gestaron en el epicentro de su vida sentimental. Su matrimonio en 1957 con el guitarrista gitano Antonio González el Pescailla, padre de la rumba catalana, no fue un remanso de paz, sino la unión de dos volcanes en erupción. Juntos formaron una de las dinastías artísticas más importantes del país, pero su convivencia fue una saga de celos, infidelidades mutuas, peleas legendarias y reconciliaciones aún más sonadas.
La prensa de la época se alimentó vorazmente de sus dramas conyugales, que la propia Lola, con su incontinencia verbal, a menudo aireaba públicamente. No ocultaba las dificultades, las exponía como parte de su ser, convirtiendo su matrimonio en un espectáculo tan seguido como sus películas. Uno de los episodios que mejor ilustra cómo su fama desbordada generaba el caos fue la boda de su hija Lolita en 1983. Lo que debía ser una ceremonia íntima se convirtió en un circo mediático y popular sin precedentes. Miles de personas, atraídas por la leyenda de la familia, invadieron la iglesia de Marbella, impidiendo que se celebrara la ceremonia. La situación se volvió tan incontrolable que la propia Lola, desesperada y subida al altar, micrófono en mano, pronunció una de sus frases más inmortales: «Si me queréis, irse». Aquel ruego, a medio camino entre la súplica y la orden, no era un escándalo malicioso, pero sí el reflejo de una vida sin privacidad, un suceso que estremeció a la industria y demostró que el fenómeno Flores escapaba a cualquier control. Sin embargo, ninguna de estas tormentas se compararía con el huracán que se desató sobre ella a finales de los años 80. En 1987, la Hacienda Pública Española destapó la noticia que paralizó al país. Lola Flores era acusada de fraude fiscal por no haber presentado la declaración de la renta entre los años 1982 y 1985. La cifra reclamada era astronómica, más de 145 millones de pesetas, una fortuna para la época, y la acusación conllevaba una posible pena de cárcel. Fue el mayor escándalo de su vida, la caída de la diosa desde el Olimpo a los tribunales. Este suceso no solo afectó su carrera, sino que amenazó con destruirla por completo. Para una artista que había basado su leyenda en la conexión con el pueblo, ser tildada de estafadora era un golpe mortal. Pero Lola, fiel a su naturaleza, no se escondió. Hizo lo que mejor sabía hacer: convertir el drama en un espectáculo. Protagonizó una rueda de prensa histórica y varias apariciones televisivas donde, con lágrimas en los ojos y el corazón en la mano, se dirigió directamente a los españoles. Negó ser una delincuente, se declaró una ignorante en materia de números, una artista que solo sabía trabajar, y pronunció otra frase que quedó grabada en el imaginario colectivo: «Si una peseta me diera cada español, podría pagar». Aquella petición, aunque simbólica, dividió a España. Unos la vieron como un acto de descaro, otros como la súplica desesperada de una mujer superada por las circunstancias. El proceso judicial fue una auténtica pesadilla para ella. La imagen de la faraona, siempre poderosa e invencible, sentada en el banquillo de los acusados, era la crónica de un mito en su hora más baja. La presión fue tan brutal que su salud se resintió gravemente, avivando el cáncer de mama que padecía en secreto desde hacía años. ¿Logró superar la crisis o se hundió más en ella? La respuesta es la clave para entender la magnitud de su leyenda. Legalmente, fue condenada, aunque finalmente evitó la cárcel. Pero moralmente, y a ojos del pueblo, Lola resurgió de sus cenizas. Lejos de hundirse, luchó con la fiereza de una leona herida. Se dedicó a trabajar incansablemente, haciendo galas, programas de televisión y todo lo que estuviera en su mano para saldar su deuda. La crisis no la destruyó, la humanizó. El público, que la había visto triunfar y ahora la veía caer y levantarse, le perdonó el error. Su fragilidad la hizo más grande. El escándalo de Hacienda, que habría enterrado la carrera de cualquier otro artista, se convirtió paradójicamente en la última gran gesta de su biografía, la prueba definitiva de que ni siquiera el Estado podía doblegar el espíritu indomable de Lola Flores. Hablar de una vida después de la fama en el caso de Lola Flores es, en sí mismo, una contradicción, una imposibilidad, porque Lola nunca se alejó de los reflectores, murió bajo su luz incandescente. No conoció el retiro silencioso ni el dulce anonimato de las viejas glorias. Su existencia fue un acto de presencia constante, un espectáculo ininterrumpido que solo el telón final de la muerte pudo detener. Por tanto, su vida actual no se encuentra en el retiro, sino en la eternidad de su leyenda, y su etapa después de la fama fue, en realidad, la crónica de una batalla titánica por seguir siendo ella misma hasta el último aliento. Tras el terremoto judicial de Hacienda, cualquier otra figura se habría replegado, buscando la discreción para lamerse las heridas. Pero Lola no era cualquier otra figura. Aquella crisis, que amenazó con sepultarla, provocó el efecto contrario, la catapultó a una nueva dimensión de popularidad. La gente, que la había visto vulnerable y luchadora, la abrazó con más fuerza que nunca.
Y Lola, necesitada de saldar su deuda y con una energía que desafiaba toda lógica, no solo continuó su carrera, sino que la reinventó. El cine ya no era su principal escenario. Su nuevo reino fue la televisión. En la última década de su vida, Lola Flores se convirtió en un icono catódico. Protagonizó programas hechos a su medida, como El coraje de vivir o Sabor a Lolas, junto a su hija Lolita. Ya no era la actriz que interpretaba a una gitana de ficción, era simplemente Lola, la matriarca de España. En estos platós se sentaba no como una invitada, sino como una reina en su corte. Contaba su vida a corazón abierto, sin filtros ni guiones. Narraba sus amores, sus peleas, sus alegrías y sus miserias, con una naturalidad desarmante. Daba consejos, regañaba, lloraba y sobre todo, hacía reír a carcajadas a todo un país. Se convirtió en una filósofa popular, una creadora de titulares inagotable. Cada aparición suya era un evento nacional, un manual de supervivencia contado con acento andaluz y una sabiduría forjada en la calle. No se retiró. Se hizo omnipresente. Pero mientras esta Lola pletórica y arrolladora triunfaba en la pequeña pantalla, en la intimidad de su alma y de su cuerpo, se libraba la guerra más dura y silenciosa de su vida. El verdadero drama tras los reflectores no era la falta de trabajo, sino la lucha contra una enfermedad implacable. En 1972 le habían diagnosticado un cáncer de mama. Durante más de 20 años, vivió con esa espada de Damocles sobre su cabeza. Lo llevó con una entereza sobrehumana, sometiéndose a tratamientos agotadores en secreto, mientras seguía bailando, cantando y devorándose la vida. Las dificultades de esta etapa no fueron las del olvido, sino las del dolor físico y el agotamiento. Había noches en las que llegaba destrozada a un plató o a un escenario, con el cuerpo consumido por la quimioterapia, pero en el momento en que se encendía el piloto rojo de la cámara, un milagro ocurría. Sacaba fuerzas de flaqueza, su rostro se iluminaba, su voz tronaba y el huracán Flores volvía a soplar con una furia inaudita. Pocos sabían que detrás de cada chiste, de cada baile improvisado, de cada ole lanzado al aire, se escondía el sufrimiento de una mujer que se negaba a rendirse. Su trabajo no era solo una profesión, era su terapia, su razón para seguir viviendo, su desafío a la muerte. Sus últimos años fueron la encarnación de ese coraje. A pesar de que su deterioro físico era cada vez más evidente, nunca canceló una gala. Su fragilidad visible contrastaba brutalmente con la inmensidad de su espíritu artístico. Su vida actual, en ese tramo final, era la de una leona herida que seguía rugiendo, negándose a abandonar la arena. El 16 de mayo de 1995, en su chalet de El Lerele en Madrid, el huracán finalmente se detuvo. Lola Flores murió a los 72 años, rodeada de su familia. Pero su historia no terminó ahí. Su muerte no fue un adiós íntimo, fue una catarsis nacional. Cientos de miles de personas colapsaron las calles de Madrid para despedir a su faraona en una de las mayores manifestaciones de duelo popular que se recuerdan. Y cuando parecía que la tragedia había tocado techo, el destino asestó el golpe más cruel. Solo 14 días después, el 30 de mayo, su hijo Antonio Flores, un músico de un talento y una sensibilidad excepcionales, no pudo soportar el dolor de la ausencia de su madre y fue encontrado muerto. La muerte de Antonio selló la leyenda de los Flores con un halo de tragedia griega, un epílogo devastador que conmovió hasta las entrañas a toda España. Por eso, la pregunta, ¿cómo es su vida actual?, tiene una respuesta paradójica. Físicamente, descansa en el cementerio de la Almudena, pero su vida actual es su presencia imborrable en la cultura española. Sigue viva en sus películas, en sus canciones, en las frases que el pueblo ha hecho suyas y en el recuerdo imborrable de una mujer que nunca se fue del todo porque, como los mitos de verdad, se convirtió en leyenda mucho antes de morir. Si el arte fue el gran imperio de Lola Flores, su familia fue su fortaleza, su santuario y a la vez el epicentro de sus mayores tormentas. Lola no fue solo una artista, fue por encima de todo una matriarca de una fuerza arrolladora, el sol alrededor del cual orbitaba un universo de personalidades tan complejas y talentosas como la suya. Su matrimonio con Antonio González el Pescailla no fue un cuento de hadas, sino una novela río de amor apasionado, infidelidades, peleas legendarias y una lealtad a prueba de bombas. Fue una relación llena de tropiezos monumentales, pero cimentada en una complicidad profunda y en la creación de su mayor obra, su dinastía. De esta unión explosiva nacieron 3 hijos: Dolores,
Lolita, Antonio y Rosario. Desde el instante en que vinieron al mundo, estuvieron destinados a vivir bajo el foco cegador de la fama de su madre. Crecer como hijo de Lola Flores no fue una tarea fácil. Era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Por un lado, les abrió las puertas de una industria que los acogía con los brazos abiertos. Por otro, los condenó a vivir bajo una sombra gigantesca y a una comparación constante de la que era casi imposible escapar. Pero el arte, en la casa de los Flores, no era una opción. Era el aire que se respiraba. La genética y el ambiente hicieron inevitable que los tres heredaran el duende familiar y siguieran el camino artístico. Lolita Flores, la primogénita, fue la primera en lanzarse al ruedo. Con una personalidad fuerte y un timbre de voz rasgado y lleno de sentimiento, se abrió camino en el mundo de la canción melódica. Su éxito Amor la convirtió en una estrella por derecho propio en la década de los 70. Sin embargo, su carrera siempre estuvo marcada por la difícil tarea de definirse frente a la imponente figura de su madre. Lolita luchó por encontrar su propia voz, transitando también por la interpretación, donde ha cosechado un éxito notable, llegando a ganar un Goya a la mejor actriz revelación por la película Rencor. Su vida, como la de su madre, ha estado llena de altibajos profesionales y personales, pero ha demostrado tener la misma capacidad de resiliencia y conexión con el público que caracterizaba a la faraona. Antonio Flores fue, quizás, el alma más sensible y torturada del clan. Un músico excepcional, un poeta del rock con una sensibilidad a flor de piel que contrastaba con la arrolladora puesta en escena de su madre y su hermana. Antonio no siguió el camino de la rumba ni de la copla. Encontró su voz en el rock urbano, componiendo himnos generacionales como Siete Vidas o No Dudaría. Su talento era inmenso, pero su lucha contra la adicción a las drogas marcó trágicamente su vida y su carrera. Vivió siempre bajo la doble presión de ser un Flores y de combatir sus propios demonios. La muerte de su madre fue un golpe del que no pudo recuperarse. Su fallecimiento, apenas 14 días después, lo convirtió en un mito, un artista de culto cuya música, cargada de verdad y dolor, sigue emocionando a día de hoy. Rosario Flores, la pequeña de la saga, supo quizás gestionar con mayor éxito el peso del apellido. Emergió en los años 90 con una propuesta musical que fusionaba el pop, el rock y sus raíces flamencas, creando un sonido único y personal. Con éxitos como Mi Gato o Cómo Quieres que te quiera, Rosario se consolidó como una de las artistas más importantes y respetadas de España y Latinoamérica, ganadora de varios premios Grammy latinos. Ha logrado construir una carrera sólida y reconocida internacionalmente, demostrando que el talento de los Flores podía florecer con una identidad propia y contemporánea, convirtiéndose en el relevo natural del legado artístico familiar. En cuanto a la propia Lola, su carrera tras la fama es un concepto inaplicable. Ella nunca dejó de ser famosa. Sin embargo, sí hubo una evolución en su faceta profesional. Aunque nunca abandonó los escenarios, en la última etapa de su vida, su principal ocupación fue ser, simplemente, Lola Flores. No se dedicó a la dirección ni a la enseñanza formal, pero se convirtió en una maestra de la comunicación a través de la televisión. Su faceta no fue la de una empresaria al uso, aunque su nombre era la empresa más rentable de todas. Su negocio fue monetizar su propia leyenda, su vida, sus experiencias. En sus programas de televisión, ejercía de presentadora, entrevistadora y, sobre todo, de confesora nacional. No enseñaba a cantar o a bailar, enseñaba a vivir con coraje. Su plató era su despacho, y desde allí, dirigía el espectáculo de su propia existencia, manteniendo a toda España como espectadora. No se retiró para gestionar negocios. Su negocio era mantenerse en la cima, y lo hizo con una inteligencia mediática instintiva y arrolladora hasta el último de sus días. Su familia, con sus triunfos y sus tragedias, no fue un tropiezo en su carrera, sino el argumento central de su última y más grande obra. La muerte de un artista es a menudo el punto final de su obra. En el caso de Lola Flores, su fallecimiento el 16 de mayo de 1995 no fue un epílogo, sino el catalizador de su ascensión a la inmortalidad. La huella que dejó la faraona en el cine y la cultura española trasciende con creces su filmografía o su discografía. Su legado no es algo que se pueda encontrar archivado en una filmoteca, es una fuerza telúrica, una energía visceral que se incrustó en el ADN cultural de España y que, décadas después, sigue vibrando con una fuerza sorprendente en las nuevas generaciones. ¿Qué huella dejó en el cine español?
Si se analiza con la frialdad académica, los críticos dirán que Lola Flores no fue una actriz de método ni una virtuosa de la interpretación sutil. Sus películas pertenecían al género folclórico, a menudo despreciado por la intelectualidad como un cine menor, populista y evasivo. Y sin embargo, en esa misma afirmación reside la clave de su gigantesco legado. Lola no necesitaba interpretar un personaje porque ella misma era el mayor personaje de todos. Su impacto en el cine no fue el de una actriz, sino el de un fenómeno. Creó un arquetipo cinematográfico, el de la gitana o la mujer de pueblo indomable, pasional, con un carácter de fuego y un corazón vulnerable. Este arquetipo, que ella encarnó hasta sus últimas consecuencias, se convirtió en la imagen de España que se exportó al mundo entero, especialmente a América Latina, donde fue y sigue siendo un ídolo de masas. Las películas no eran el fin, eran el medio. El verdadero espectáculo era Lola. Su legado cinematográfico, por tanto, no se mide en premios Goya, sino en su capacidad para haber creado un ícono tan potente que devoraba cada fotograma en el que aparecía. La pregunta más reveladora es si las generaciones posteriores de artistas aún la mencionan. La respuesta es un rotundo y sonoro sí. Lola Flores es, hoy más que nunca, un referente de modernidad y transgresión. Artistas de la talla de Rosalía, la superestrella global que ha revolucionado el flamenco pop, la han citado como una inspiración fundamental. En la fuerza escénica de Rosalía, en su fusión de lo tradicional con lo vanguardista y en su poderoso discurso de empoderamiento femenino, resuenan los ecos del huracán Flores. El músico C. Tangana, otro de los grandes renovadores de la música española, sampleó su voz y su imagen en su aclamado proyecto El Madrileño, reconociéndola como una de las raíces fundamentales de la cultura popular contemporánea. Pero su influencia va mucho más allá de la música. Lola Flores se ha convertido en un icono pop y en una figura de culto para la comunidad LGTBIQ+. En una España gris y represiva, ella representaba la libertad, el color y la ausencia de prejuicios. Su forma de hablar sin tapujos, su defensa de sus amigos homosexuales en una época en que eso era un acto de valentía, y su propia estética, exagerada y fabulosa, la convirtieron en una diva adelantada a su tiempo, una especie de diosa camp antes de que el término se popularizara. Las nuevas generaciones no solo la reivindican por su arte, sino por su actitud, su coraje, su descaro, su forma de pisotear las normas y de construir su propio universo sin pedir permiso a nadie. Es el icono definitivo de la autoafirmación. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cómo la recuerdan los fanáticos? El recuerdo de Lola Flores es un fenómeno sociológico único. No se la recuerda con la distancia reverencial con la que se admira a otras leyendas. Se la recuerda con una extraña mezcla de admiración, cariño y familiaridad. Para millones de españoles, ella no era Lola Flores. La artista era simplemente Lola o Lola de España. Era como un miembro más de la familia, esa tía excesiva y genial que animaba todas las fiestas. Los fanáticos no solo recuerdan sus películas o sus canciones, recuerdan su vida. Su legado más potente está en el anecdotario popular que ella misma alimentó. El episodio del pendiente perdido en directo, pero se me ha caído un pendiente de oro, su ruego en la boda de su hija. Si me queréis, irse o su drama con Hacienda, si una peseta me diera cada español, son momentos grabados a fuego en la memoria colectiva. En la era digital, esta faceta se ha multiplicado. Lola Flores es una inagotable fábrica de memes, GIFs y stickers. Su rostro, sus frases y sus gestos circulan por las redes sociales, manteniendo su espíritu vivo y relevante para jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando ella murió. En definitiva, la huella que dejó es la de una pionera. Una mujer que se hizo a sí misma desde la más absoluta nada, que rompió barreras de clase y de género, que gestionó su carrera con un instinto empresarial depredador y que entendió, antes que nadie, que el mayor producto que podía vender era su propia y fascinante personalidad. No dejó solo un legado artístico, dejó un manual de cómo convertirse en una leyenda inmortal. Su fantasma, su duende, sigue aquí, taconeando con fuerza sobre el alma de un país que nunca podrá olvidarla. Recapitular la vida de Lola Flores es intentar contener un huracán en una botella, una tarea tan imposible como inútil. Su existencia no fue una biografía lineal, sino una explosión de color, ruido y pasión que se extendió durante 72 años y que, lejos de apagarse, sigue proyectando su luz incandescente sobre el panorama cultural español.
Desde sus humildísimos orígenes en un barrio gitano de Jerez hasta convertirse en la faraona, un ícono nacional aclamado en ambos lados del Atlántico, su vida fue la encarnación misma del triunfo contra todo pronóstico. Fue la prueba viviente de que el duende no entiende de clases sociales ni de academias, sino que es una fuerza de la naturaleza que cuando elige a alguien lo eleva a la categoría de mito. Su carrera fue un espectáculo total. En el cine, inmortalizó a la mujer racial y de carácter. En la música, demostró que para transmitir no hace falta una voz perfecta, sino un corazón que se desgarra en cada nota. Y sobre el escenario, fue simplemente un animal escénico irrepetible, una fuerza magnética de la que era imposible apartar la mirada. Pero su mayor escenario fue la vida misma. Sus amores tormentosos, su clan familiar, sus batallas con Hacienda y su indomable lucha contra la enfermedad no fueron capítulos oscuros de su biografía, sino actos de una obra maestra de la autoficción que ella misma escribió, dirigió y protagonizó. Las lecciones que nos dejó son tan profundas como su arte. Lola nos enseñó el poder de la autenticidad en un mundo que a menudo premia la impostura. Nunca pretendió ser quien no era. Era visceral, imperfecta, excesiva y por ello irresistiblemente humana. Nos enseñó el valor de la resiliencia, levantándose de cada caída con más fuerza, convirtiendo sus escándalos en himnos y sus debilidades en estandartes. Y, sobre todo, nos dejó una lección de libertad. Fue una mujer libre en una España que no lo era, rompiendo moldes y viviendo bajo sus propias reglas, sin pedir permiso ni perdón. Entonces, ¿fue una leyenda inmortal o una estrella fugaz? La pregunta casi ofende por su obviedad. Las estrellas fugaces brillan un instante y se desvanecen en la oscuridad. Lola Flores fue un sol. Su luz no solo no se ha extinguido, sino que ha mutado, adaptándose a los nuevos tiempos. Hoy, su espíritu es reivindicado como un icono feminista, un símbolo de la diversidad y una pionera del marketing personal. Su legado no es una pieza de museo que se admira con nostalgia, sino una entidad viva que sigue generando debate, inspirando a nuevos artistas y arrancando sonrisas en las redes sociales. Es la prueba definitiva de que la inmortalidad no consiste en no morir, sino en lograr que tu eco resuene con más fuerza incluso que tu voz original. Lola Flores no es una estrella del pasado, es, y siempre será, un verbo que se conjuga en presente. Desde Rastro de Historia, hemos intentado trazar el mapa de este terremoto emocional, de esta mujer que fue mucho más que una artista. Fue un pedazo de la historia de España, el reflejo de sus penas y sus alegrías, de sus miserias y su grandeza. Su historia no es solo la de una cantante o una actriz, es la de un país entero. Sigan atentos a nuestro canal, porque las huellas del pasado están llenas de historias tan apasionantes como la de Lola Flores, leyendas que se niegan a morir y que nos demuestran que, a veces, un taconeo a tiempo puede hacer temblar los cimientos del mundo. Recapitular la vida de Lola Flores es intentar contener un huracán en una botella, una tarea tan imposible como inútil. Su existencia no fue una biografía lineal, sino una explosión de color, ruido y pasión que se extendió durante 72 años, y que, lejos de apagarse, sigue proyectando su luz incandescente sobre el panorama cultural español. Desde sus humildísimos orígenes en un barrio de Jerez hasta convertirse en la faraona, un ícono nacional aclamado en ambos lados del Atlántico, su vida fue la encarnación misma del triunfo contra todo pronóstico. Fue la prueba viviente de que el duende no entiende de clases sociales ni de academias, sino que es una fuerza de la naturaleza que, cuando elige a alguien, lo eleva a la categoría de mito. Su carrera fue un espectáculo total. En el cine, inmortalizó a la mujer racial y de carácter. En la música, demostró que para transmitir no hace falta una voz perfecta, sino un corazón que se desgarra en cada nota. Y sobre el escenario, fue simplemente un animal escénico irrepetible, una fuerza magnética de la que era imposible apartar la mirada. Pero su mayor escenario fue la vida misma. Sus amores tormentosos, su clan familiar, sus batallas con Hacienda y su indomable lucha contra la enfermedad no fueron capítulos oscuros de su biografía, sino actos de una obra maestra que ella misma escribió, dirigió y protagonizó. Las lecciones que nos dejó son tan profundas como su arte. Lola nos enseñó el poder de la autenticidad en un mundo que a menudo premia la impostura. Nunca pretendió ser quien no era. Era visceral, imperfecta, excesiva y por ello irresistiblemente humana. Nos enseñó el valor de la resiliencia, levantándose de cada caída con más fuerza,
convirtiendo sus escándalos en himnos y sus debilidades en estandartes. Y sobre todo, nos dejó una lección de libertad. Fue una mujer libre en una España que no lo era, rompiendo moldes y viviendo bajo sus propias reglas, sin pedir permiso ni perdón. Entonces, ¿fue una leyenda inmortal o una estrella fugaz? La pregunta casi ofende por su obviedad. Las estrellas fugaces brillan un instante y se desvanecen en la oscuridad. Lola Flores fue un sol. Su luz no solo no se ha extinguido, sino que ha mutado, adaptándose a los nuevos tiempos. Hoy, su espíritu es reivindicado como un ícono feminista, un símbolo de la diversidad y una pionera del marketing personal. Su legado no es una pieza de museo que se admira con nostalgia, sino una entidad viva que sigue generando debate, inspirando a nuevos artistas y arrancando sonrisas en las redes sociales. Es la prueba definitiva de que la inmortalidad no consiste en no morir, sino en lograr que tu eco resuene con más fuerza incluso que tu voz original. Lola Flores no es una estrella del pasado. Es, y siempre será, un verbo que se conjuga en presente. Desde Rastro de Historia, hemos intentado trazar el mapa de este terremoto emocional, de esta mujer que fue mucho más que una artista. Fue un pedazo de la historia de España, el reflejo de sus penas y sus alegrías, de sus miserias y su grandeza. Su historia no es solo la de una cantante o una actriz, es la de un país entero. Sigan atentos a nuestro canal, porque las huellas del pasado están llenas de historias tan apasionantes como la de Lola Flores, leyendas que se niegan a morir y que nos demuestran que a veces un taconeo a tiempo puede hacer temblar los cimientos del mundo.